Muy bien, vamos a leer esos primeros versículos. A mí, al igual que las anotaciones que han hecho esta carta, me ha dejado profundamente enamorado de esto que estamos haciendo, de renovar la mente juntos, de acompañar nuestra fe con la lectura juiciosa colectiva de la palabra, que si se dan cuenta es lo que hemos estado haciendo ya hace varios años, juntos leyendo la Escritura, sin afanes inclusive, completamente convencidos del nuevo nacimiento que en Cristo Jesús el Padre nos ha dado por la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también el no habernos quedado ahí a la entrada, sino poder avanzar hacia todo lo que en el banquete que el Señor coloca delante de nosotros. Empieza a tomar otra connotación ese versículo final de el Salmo 23, que dice: y en la casa de mi Padre habitaré por largos días. Y en la casa de mi Padre habitaré por largos días. Él adereza mesa delante de mí en presencia de. Interesante, ya nos damos cuenta que por haber sido liberados de buscar añadiduras, ahora tenemos el acceso al paquete completo. Bien, Filemón, vamos a leer esos versículos que ya hemos visto. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias, dice Pablo, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Tan general y tan personal esta carta, ¿no? Le está diciendo Pablo, evidentemente cuando uno ve la despedida que da a los romanos allá en el capítulo 16, hay una cantidad de nombres que Pablo guardaba en su memoria para estar orando continuamente por ellos. Él podía orar por la iglesia en general, pero también por las personas en particular. Me lo imagino en largas horas sobre sus rodillas, como dice en alguna de sus cartas, otras sentado, depende de la incomodidad de las cadenas que llevara, orando por las personas. Entonces a Filemón le dice: haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Qué mejor regalo puede dar uno a alguien que orar por esa persona? Así no se lo podamos decir alguna vez, como Pablo lo dice en este caso, pero nunca vuelven vacías las oraciones, sobre todo si están bien dirigidas por la lectura juiciosa de la palabra. Uno ya sabe qué cosas a Dios le agrada que le pidamos. Es un proceso de madurez en todo caso, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Mira, Marcos, tú que eres el estadista, ¿cuántas veces aparece la palabra amor en esta carta? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Qué generosidad la de Pablo. Señor, te pido que Filemón no se vaya a quedar corto en avanzar en el conocimiento de tu persona y de la de Cristo y de la del Espíritu Santo, y a la vez, por esa comunión con ellos, con la Trinidad, pueda vaciarse en amor hacia los demás. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Nuevamente la palabra amor ahí. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, y ahí es donde veníamos, aunque tengo mucha libertad en Cristo, lo que anotaba Marian Elfi, Pablo puede haberle
ordenado sin ningún miramiento a Filemón, que era un cristiano militante de la fe en Cristo Jesús, lo que a continuación le va a decir. Pero no, él renuncia a eso, pudiéndolo hacer, pero de todas formas lleva en sí una advertencia. Filemón, al leer esto, debe haber sido muy edificado, como lo estamos siendo, si nosotros 2000 años después estamos siendo edificados. Ahora imagínate en el momento terrenal de Filemón, que le llega este escrito del apóstol que está en prisión. Aunque tengo mucha libertad en Cristo, un hombre en prisión hablando de libertad, ¿cómo nos muestra que él no se mueve de acuerdo con los parámetros temporales y con las limitaciones que el sistema a veces trae sobre nuestras vidas? Sino que él sigue allá, en esa prisión, ministrando y fluyendo y creciendo. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte. Aquí dice mucha libertad en Cristo. Recuerden que anotábamos que no es que Pablo le estuviera mandando algún capricho a Filemón, sino que lo está haciendo en Cristo Jesús. Y le dice, para mandarte lo que conviene. No le estaría pidiendo que hiciera algo, gracias, o sugiriendo que hiciera algo ni lícito, ni siquiera lícito que fuera un capricho, porque hay caprichos que son lícitos, sino que está hablando, lo que estoy hablándote es en Cristo Jesús. Ya nosotros aprendimos a ver la seriedad de las expresiones del apóstol, cuando él usa, aunque tengo mucha libertad en Cristo, ahí no está diciéndolo por decirlo, está hablando de todo lo que el ejercicio ministerial a él le compete por la delegación que el Padre le ha dado al ponerlo como apóstol. Sin embargo, no quiere entrarle a Filemón como mandato, sino más bien como un ruego. Le dice, más bien te ruego, y nuevamente, por amor, por amor. Entonces, al hacerlo con esta manera de ruego, no lo hace a Pablo menos apóstol. No, este trato, digámoslo así, cariñoso y gentil, no le quita el peso de autoridad que tienen sus palabras, por el contrario, las engrandece. Entonces, al hacerlo con ruego, Pablo le está diciendo, hombre, tú sabes, Filemón, que el aceite que nos mueve en este caminar del nuevo nacimiento es el ágape. Nosotros aquí, aunque podríamos obrar por fuerza, no lo hacemos porque la convicción que Cristo Jesús trae a nuestras vidas es precisamente representarlo a Él. Y cuando estamos orando en amor, no estamos mostrando debilidad, estamos mostrando es fortaleza y crecimiento en los dones del Espíritu Santo. Y le recuerda, siendo como soy, Pablo ya anciano, ya no estamos con aquel hombre del principio de su ministerio, ya es un hombre que ha trasegado, es un hombre que cuando leemos en Timoteo, él puede decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba listo, no estaba esperando en el tren. Cuando abordemos ahora Filipenses, vamos a encontrar que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me quedo en este cuerpo para edificación de ustedes. El hombre ya estaba listo para irse. Entonces, cuando él se refiere a sí mismo como anciano, no solamente en años, sino en madurez espiritual, le está recordando que es aquel como patriarca, es aquel apóstol, es aquel hombre de bien espiritual, sentado enseñándole a alguien llamado Filemón. Siendo como soy, Pablo, ya anciano, aquí no hay jubilación, en Cristo Jesús no nos jubilamos, ministrando como Aarón hasta que nos quiten la vestidura. Entonces, no está reclamando nada Pablo para él. Miren que todo lo que está reclamando, si es un reclamo, es para el crecimiento de la obra y para la madurez de los creyentes. Siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Prisionero pero activo en el ministerio. No tengo disculpas para frenarme, para nada, la palabra de Dios no está presa. Entonces le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo ya vimos que significa útil, provechoso, y
le aclara, porque la relación que hasta este momento Filemón tiene con Onésimo es de esclavo a amo y de amo a esclavo. Hay cierta buen trato, seguramente Filemón lo tenía con él, pero al decirle Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo, le habla del nuevo nacimiento. Usted y yo que estamos familiarizados tanto con lo del nuevo nacimiento, cuando Pablo dice, a quien engendré en mis prisiones, es, Filemón, te quiero contar que Onésimo, el que salió huyendo de tu casa, ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Interesante, a quien engendré en mis prisiones. O sea que en la prisión por lo regular, donde todas las relaciones son estériles, aquí tenemos una que es fértil. El Evangelio sigue capturando gente y con su mensaje y haciéndola nacer de nuevo. Esto me quiere decir que la relación con los nacidos de nuevo coloca otro matiz, se incrementa. Y ahora le agrega, el cual en otro tiempo te fue inútil, no tal vez porque Filemón tuviese alguna queja en el servicio que Onésimo le dio, seguramente podía ser una persona diligente como esclavo, pero a lo que se refiere aquí más Pablo es mostrarnos que toda relación que cultivamos sin haber nacido de nuevo es una relación que no tiene frutos para la vida eterna. Todo se relaciona en lo temporal, desde lo más pequeño que podamos concebir hasta lo más grande. Sí, las relaciones se dan entre personas que no son nacidas de nuevo, para efectos de la vida eterna no van a recibir ningún halago, ninguna gloria, ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque se necesita nacer de nuevo. Entonces, esa relación que Filemón tenía con Onésimo era una relación inútil en sí, porque no llevaba efectos de vida eterna. Sin embargo, podemos también afianzarnos nosotros en eso. ¿A qué le dedicamos nosotros el tiempo? ¿A qué le dedicamos nosotros el tiempo? A veces le dedicamos tiempo a tantas cosas que para efectos de la vida eterna no tienen ningún peso. No tienen ningún peso. Pesa más la puntica de esta servilleta. O sea, no pesa nada, no tiene ningún valor. Pero ahora le dice Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil. Y mira cómo le dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, todos tenemos una función dentro del cuerpo. Somos miembros dentro del cuerpo. Esta relación que nosotros cultivamos, como hablábamos el viernes, de familia de la fe, que inclusive genera lazos más fuertes que el aspecto biológico. ¿Cuántos de nosotros, para repetir una vez más, tenemos inclusive mejor relación entre nosotros y más confianza y más validez y más soltura que la que tenemos con nuestra familia, con nuestro padre o nuestra madre, amándolos mucho si no son creyentes, con nuestros hijos e hijas, amándolos mucho si no son creyentes, con nuestros sobrinos, primos y tíos, amándolos mucho, pero si no son creyentes, realmente son relaciones que terminan en la tumba. Nosotros, como vamos a ver aquí más adelante, estas relaciones que estamos cultivando son para la eternidad. En la eternidad nos vamos a ver, amigos y amigas, hermanos y hermanas, y es en serio. Y hay gente que por su condición de no nacidos de nuevo, con ellos no nos vamos a ver, así te seamos uña y mugre acá en la tierra. Entonces, quitándonos ese velo de las relaciones temporales, Pablo quiere afianzar lo que a vida eterna permanece, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y le dice Pablo a Filemón, el cual vuelvo a enviarte, te lo regreso, ya habíamos hablado, te lo regreso porque es tuyo, solo tú puedes liberarlo. No te estoy devolviendo un esclavo, te estoy devolviendo un hermano. No te estoy devolviendo un esclavo, te estoy devolviendo una persona ya con una función dentro del cuerpo y como miembro del cuerpo de Cristo. Recuerden que todos tenemos ministerios, funciones y manifestaciones en este nuevo nacimiento. En el aspecto ministerial las encontramos en Efesios 4:11. Se nos es dado ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. O en los dones de manifestación que hay en 1 Corintios capítulo 12, o en los dones operativos o funcionales que hay en Romanos capítulo 12. Lo que quiere decir Pablo con esta utilidad que ahora Onésimo tiene
para ellos y para el cuerpo es que todos tenemos una función. Nosotros somos útiles, por fin encontramos ser útiles para algo en la eternidad cuando nacemos de nuevo y al estar en el cuerpo del Señor como miembros. Es que yo no soy apóstol, pero la Biblia también me dice en Romanos capítulo 12 que está el don del servicio. Y Dios no está diciendo que son más los dones del apóstol o más valorados que los del que sirve, o el de la misericordia, el don de la misericordia, tan ajeno a veces a los profetas y maestros que enseñamos a veces simplemente como cortando, pero el de la misericordia llega y con abrazo acaba de completar ese mensaje. Entonces, cuando dice el cual vuelve a enviarte, miren lo que él quería darle como orden, pero se lo pide como ruego. Tú pues recíbele como a mí mismo. Filemón sabe que es una orden, Pablo sabe que es una orden, pero la hidalguía de Pablo, el talante, la madurez de este hombre lleno de amor, puede pedirle, en vez de darle una orden, un favor, y les garantizo que ese favor que le estaba pidiendo y ese ruego que le estaba pidiendo a Filemón tenía más peso que una orden seca. Tú puedes recíbele como a mí mismo, recíbele como a un hijo, como a íntimo tuyo, recíbemelo como si fuera yo. Y le da algo interesante, le pone como más dulce al asunto. Yo quisiera retenerle conmigo. O sea, Pablo ha descubierto en Onésimo una persona tan útil para la obra que seguramente nosotros nos ha ocurrido. Hemos visto que alguien llega al Evangelio o alguien empieza a dar sus caminos en el Señor y nos damos cuenta por la revelación del Espíritu que lo que Dios tiene para esa persona es muy grande. Tal vez eso fue lo que Pablo vio en Onésimo. Él no vio el esclavo o el recién convertido, está viendo el ministro en el cual Onésimo va a llegar a ser. Entonces, pero dice, yo quisiera retenerlo conmigo. Sin embargo, también hablamos de cómo Pablo respeta el ordenamiento jurídico, pero ese esclavo no era de él. Había que devolvérselo al dueño, porque el dueño es el único que lo puede liberar. Y gracias a Dios, él, que es dueño, es creyente también. Y al ser creyente, Filemón debe entender que antes era esclavo del pecado y ahora, gracias a Cristo Jesús y a su sangre preciosa, es libre, pero es esclavo del Señor. Entonces, lo que Dios a nosotros, los liberados del pecado en Cristo Jesús, nos manda es a ser libertos a los demás, no más esclavos. Entonces yo quisiera retenerle conmigo, y le dice, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Es posible que hubiese algo pendiente de parte de Filemón, de decirle, yo me quiero comprometer más con la obra, o haber viajado a servirte. No, Pablo le dice, listo, él me ha servido en lugar tuyo. O sea, él hace también las cosas ahora, Onésimo, como las harías tú. Y quisiera retenerlo, pero no es mío. Entonces, te lo devuelvo. Ahora el compromiso que tú tienes, Filemón, es con Dios y con el Dios de la obra. Porque estamos hablando con un creyente maduro. Y nuevamente Pablo ablanda la situación, pero con firmeza dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Consentimiento es con voluntad libre. Como yo puedo hacer las cosas en una libertad, así sean aparentemente gravosas. Al ser esclavos de las añadiduras, nos perdíamos de la gran riqueza que hay en las profundidades de lo espiritual. El asunto es que cuando no profundizo y no soy una persona que se sumerge en la revelación que la Escritura nos da, me quedo sobrenadando, flotando. Entonces escuchamos palabras o expresiones en creyentes tales como estas: como es de difícil perdonar. Perdonar no es difícil. Si lo estamos haciendo en la vida del Espíritu, es lo más fácil. ¿Sabe desde dónde es difícil perdonar? Desde la carne. ¿Por qué? Porque la carne no nació para perdonar. ¿Sabe desde dónde es difícil? ¿Cómo es de difícil amar a esa persona? Desde la posición de la carne, claro, dificilísimo y empinado y tal vez imposible. Pero desde la posición que Dios nos da
desde el balcón en el que Dios nos pone en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, que lo hagas con libre voluntad, a pesar de que lo que a continuación te voy a pedir pudiese parecer difícil. Para que tu favor no fuese como de necesidad, o te lo estuviera imponiendo, sino voluntario. En esto nada es a la fuerza, nada es a la fuerza, es por convicción. Y la convicción nuestra crece entre más renovemos entendimiento, porque vemos la cantidad de herramientas que Dios nos ha dado para este nuevo caminar. Es que no podemos caminar la vida del Espíritu en la carne, es imposible. Pero una vez nos soltamos, eso vamos tobogán abajo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús para el Señor no hay nada que imposible. Pero también el Evangelio dice, nada es imposible para el que cree, nada. Pero como antes creíamos que estábamos hablando de cosas materiales, sí veíamos algunas, no, en el Espíritu, las cosas del Espíritu para ninguno de nosotros es imposible, porque el Espíritu Santo, dice el 3:34 de Juan, no nos ha sido dado por medida, se nos entregó todo, absolutamente todo. Ahora, Pablo le dice, la dudita que teníamos la semana pasada, Gladys o Estela, una de las dos, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Cuando Pablo le dice esto a Filemón, está recordando la soberanía de Dios. Dios tiene todo bajo su ¿qué? Bajo su control. Dios sabía que Filemón iba a llegar primero al Señor antes que Onésimo. Dios sabía que Onésimo se le iba a volar. Dios sabía que Onésimo iba a ir a Pablo a buscarlo estando él en prisión. Dios sabía que Onésimo en prisión se iba a convertir y se iba a convertir en alguien útil para los hermanos y para la obra. Y Dios sabía inclusive que nosotros hoy, 2000 años después, íbamos a estar abriendo esta carta juntos para enriquecernos con esta preciosa historia de amor en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, ¿para qué? Para lo que ya vimos acá atrásito. A quien engendré en mis prisiones. Se apartó de él porque al lado de Filemón posiblemente no era quien Dios iba a usar para pescarlo. La libertad en la que tú y yo debemos entrar, como hablábamos también el viernes, para los de la grabación estoy haciendo referencia al Evangelio de Juan en el capítulo 4, en la parte final, en cómo el Señor se relacionó con su familia biológica y nosotros muchas veces no somos, aunque sean nuestra familia o nuestros empleados, en el caso de Filemón, sus esclavos, tal vez véngaseme para acá al frente por favor, los últimos serán primeros, hágales aquí. Entonces, no es en serio, los quiero ver. Entonces, el asunto es el siguiente. Ojo pues con esta perla. Es posible que usted no sea el que vaya a llevar a su mamá a los pies de Cristo, por testimonio que sea. Es posible que usted no vaya a llevar a sus hijos a los pies de Cristo, por testimonio que usted es posible, así como Filemón pudo ser muy buen ejemplo para Onésimo, pero ¿quién lo parió? Pablo fue el que finalmente lo pescó para el reino. Entonces nosotros debemos entrar en esa soberanía de Dios. A veces Dios permite, como Pablo lo acaba de expresar, que el Señor permitió que Onésimo se volara para que cayera en manos de Pablo y naciera de nuevo. Entonces le dice, para que porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, nuevamente, pero ¿cómo es que dice? Si crees que algo es tuyo, déjalo ir. ¿Cómo es que dice la cosita romántica? Si vuelve, fue tuyo. Si no vuelve, ¿qué? Nunca lo fue. Véalo aquí, aplicado aquí. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Mire, para que lo recibieses para siempre. Ojo aquí que el para siempre no es se va a morir de viejito ahí en la casa de Filemón. No, está hablando de la eternidad. El término que se utiliza ahí es para el mismo que se usa para la eternidad. Mire qué bonito esto. Tú y yo nos vamos a ver en la eternidad. No es hasta que te mueras o hasta que te vayas. Sí, hay gente que puede ir a vivir a Francia, por ejemplo, pero significa que yo los voy a ver es en la eternidad. Hay gente que puede desaparecer de nuestro panorama, pero
en la eternidad nos volvemos a encontrar. Entonces Pablo le está diciendo a Filemón, las relaciones que tú y yo, entre nacidos de nuevo, cultivamos, son para siempre, para siempre, para siempre. Por eso tengamos mucho cuidado en cómo nos tratamos, porque es para siempre entre nosotros. Bueno, pero mientras en lo terrenal le dice, no ya como esclavo. A propósito acá, llamemos las cosas como son desde la revelación. Esta relación del esclavismo es diabólica, esto es de Satanás. Que el derecho romano consagrara y regulara las relaciones de esclavo y amo, eso no le daba legalidad a los ojos de Dios. Es una relación ni siquiera caída, recaída, recontra requete caída, la peor que puede haber. Yo comerciando con un ser humano, tratándolo como una posesión mía. Usted podrá encontrar maridos y mujeres que se anulan el uno al otro como si el otro fuera su posesión o viceversa. Esta es peor todavía, es perversa, con toda perversidad. Entonces Pablo le dice, no ya como esclavo, no, Filemón, sino como más que esclavo, en el plano de dignidad que Dios te ha dado. Escúchame, Filemón, antes de conocer tú y yo del Señor, íbamos rumbo al infierno, y ahora Dios nos redime en su gracia, en Cristo Jesús, y ahora resulta que no solamente somos redimidos, sino que pasamos a ser hijos e hijas de Dios, y hermanos entre nosotros, y nosotros podemos decirle al Señor Jesús, hermano mayor. Imagínate, a qué punto el Señor nos ha colocado. Nosotros no podemos olvidar eso. Entonces, Él le dice, sino más que esclavo, como a hermano amado, como a creyente agapado. Filemón, en los primeros versículos yo me llené la boca diciéndote que conocemos, y en todas partes se conoce, del amor que tú tienes por todos los santos. Ese mismo amor, de esa misma manifestación del fruto del Espíritu Santo en tu vida, es la relación que ahora tienes con Onésimo, porque ahora es hermano y amado. Como Filemón y Onésimo no se veían hacía días, Pablo lo había visto más en su último tiempo. Pablo le aclara, mayormente para mí. Pablo, que lo ha llevado a los pies de Cristo, Pablo, que ha gozado del servicio de Onésimo, ya no como esclavo, que lo atendía en la casa de aquel cuando iba a visitarlo, sino ahora como hermano en Cristo, en medio de sus prisiones. Se ve que Onésimo le sirvió mucho. Mayormente para mí. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Filemón, Onésimo es familia. Es de la familia. Onésimo, ¿cierto? Mayormente para mí. Pero aún en la familia hay aprecios más grandes que otros. Quien debía amar más a Onésimo era el mismo Filemón. Por eso le dice, pero cuánto más para ti. Si es familia para mí, que no tenía ninguna relación con él en cuanto a lo jurídico, ahora tú que sí la tenías. ¿Qué mejor premio te puede dar el Espíritu Santo que uno de tus esclavos haya llegado a los pies de Cristo? Maravilloso, ¿o no? Ahora, si Cristo lo ha liberado del pecado, ahora te corresponde a ti liberarlo en lo físico. Eso es lo que le va a decir a continuación. Por eso él hace todo este preámbulo, no solamente para alabar y echarle cepillo a Filemón, todas sus cualidades se le han sido reconocidas, sino para recordarle que era un cristiano. A veces a nosotros nos tienen que recordar, usted es cristiano. La palabra cristiano a veces tiene muy poquito peso, porque hay gente que llama cristiano. Más bien nos deberíamos referir a nosotros como hijos e hijas de Dios, y eso sí tiene más peso todavía. Como hijos o como hijas de Dios. Allá en Hechos, por primera vez se les empezó a decir a los creyentes cristianos en Antioquía, pero realmente hijos e hijas es como más fuerte, dada lo manoseada que está ya la palabra como tal. Pero cuánto más para ti, Filemón, somos familia. Ahora, tanto en la carne como en el Señor. En el aspecto material es tu esclavo, pero en el aspecto material es tu hermano. En el aspecto material es tu esclavo, y en el aspecto espiritual es tu hermano. Por eso Pablo diferencia, y piensa Pablo que nosotros ya entendemos ese lenguaje, tanto en la carne como en el Señor. Entonces aquí sí viene ahora, después de esa introducción, Pablo le dice a Filemón, así que si me tienes por compañero,
si estamos en el mismo nivel de relación con Dios y tú y yo, en esa misma relación que tú y yo tenemos, no vas a recibir a Onésimo mirándolo hacia abajo, no. Recuerda cuando tú y yo nos vemos, nos miramos a los ojos, en el mismo nivel, en lo que ahora conocemos que somos en Cristo. Así que si me tienes por compañero, le dice, recíbele como a mí mismo. Es más, recíbalo al igual que si recibiera al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque recuerden que el que le hace un bien a una persona, al Señor Jesús se la está haciendo. ¿Cuánto más ahora en Cristo Jesús? Recordemos que el Señor Jesús dice allá en el 25 de Mateo, estuve enfermo y me visitasteis, estuve desnudo y me vistieron, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me la calmaron. Entonces, cuando tú y yo nos tratamos en esta dimensión del Espíritu, mi hermano y mi hermana, estamos viendo en el otro la dignidad que Cristo ha puesto, no solamente como creador inicial, porque recuerde que el Señor Jesús fue el creador que hizo todas las cosas, eso dice Colosenses, ya lo vimos, sino por nuestro segundo nacimiento. No solamente nos hizo la primera vez, sino que nos hacen hacer la segunda. Entonces, yo ahí en esa presentación no veo a John, veo la obra de Dios. Cuando yo veo la obra de Dios y de Cristo Jesús en Olga, en William, en Álvaro, cuando yo veo la obra de Cristo Jesús en Daniel, en Isa, en Eddie, cuando yo veo la obra de Cristo Jesús en ti, mi hermano, es que no es que me dé miedo hasta tocarte, sino qué honor tocarte y participar contigo siquiera unos minutos y poder caminar contigo ahora en esta generación juntos. ¿Sí me hago entender? Eso es totalmente maravilloso. A veces nos acostumbramos tanto a nosotros mismos que perdemos de vista esta situación. Entonces, recíbelo como a mí mismo. Y ahora viene el asunto, porque Pablo veía en Onésimo no solamente el cristiano comprometido, sino el creyente de servicio útil para la obra. Entonces ya les dije anteriormente que un pensador de siglos anteriores llamado Ignacio se refiere en sus escritos a Onésimo como un obispo, como un líder. No nos imaginemos el obispado de la religión tradicional, nada más lejos de lo que el Señor quiere decir acá en estos pasajes y Pablo, sino que era una persona que llegó a ser muy útil en la extensión del evangelio y en el cuidado de aquellos que se convertían al Señor. Recíbele como a mí mismo. Y aquí viene la parte material. Pablo le dice, y si en algo te dañó o te debe. En la versión que vamos a leer ahorita al final, Pablo dice, y si te robó algo. ¿Y si te robó algo? ¿Y si te robó algo? Porque en relaciones caídas todo se puede dar, ¿o no? ¿Ah? Y si en algo te dañó o te debe, restituir es clave en las relaciones de reino. Así no haya recibo de cobro, así haya sido solo de palabra. Entonces Pablo, sabiendo que se está enfrentando a alguien que lesionó, es que el solo hecho de Onésimo haber huido ya lesionó el patrimonio de Filemón, ya lo lesionó, no sé qué le dejó sin atender, como dice la otra versión, quién sabe qué se les llevó, porque ni Filemón ni Onésimo mismo se pertenecía, cada ropa, cada cosa era de Filemón. Entonces, y si en algo te dañó o te debe, si en algo te dañó o te debe, Pablo le dice, ponlo a mi cuenta, cóbramelo a mí. Eso está diciendo. Y se pone la cosa seria, porque inclusive esta carta es una letra. Porque Pablo le dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. En ese momento toma la pluma y dice, venga, si en algo le debe, y le deja el lugar de la cifra en blanco para que Filemón lo llene. Impresionante. Esto es una letra, te estoy garantizando, acabo de firmar. Le dice Pablo, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Tremendo esto. Yo lo pagaré. No, pues, vuelvo al punto. ¿Qué cara pondría Filemón cuando recibió esta carta?
Porque si observamos bien, esto es como para ruborizarse, ¿cierto? Como qué pena. Tal vez Filemón no había manejado las cosas como era, no sé qué pasa, pero aquí Pablo las pone en claro: yo lo pagaré. Y entonces Pablo le aclara una situación. Pablo no está siendo grosero, está siendo todo un caballero. Le dice: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es decir, Pablo le dice a Filemón: al yo haberte engendrado en Cristo, te hice libre de la esclavitud. Obviamente no Pablo, sabemos que es la obra del Espíritu Santo, pero alguien usa al Señor, ¿cierto? Al engendrarte en Cristo, fuiste libre de la esclavitud del pecado. Básicamente, Filemón, si tú te pones a mirar, quedamos en paz. Yo no te debo nada, tú eres el que debe. ¿Por qué? Porque te engendré en Cristo. Pero esa cuenta la podemos cruzar. Lo que Filemón haya sido dañado, lo que tú hayas sido dañado por Onésimo, hagamos un cruce de cuentas y quedamos en paz. Siendo, como Pablo lo está connotando acá, que es más lo que tú me debes a mí que lo que Onésimo te haya robado o dañado. Entonces es tremendo, por eso les decía al principio, qué lindo que nos hayamos metido en esto de renovar el entendimiento. Porque antes, buscando neveras y licuadoras y bicicletas y cosas así por el estilo, uno pasaba, es que en la carta de Filemón no hay nada para uno, ¿cierto? No alcanza uno a cambiar las colchas con eso. Entonces, aquí lo que me está hablando es de cuidar relaciones eternas, hacer relaciones eternas y no ir a perderlas por cosas de acá, que dijo Pablo en Timoteo: nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos ¿de qué? De llevar. Entonces, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y le dice: sí, hermano, como que respira y dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Pablo está diciéndole: al actuar en la liberación de Onésimo, lo vas a hacer de una manera espiritual y guiado espiritualmente. Y esas sí son utilidades para el reino. Esas sí son utilidades verdaderas para el reino, porque hay un fruto espiritual. Pablo está anhelando de sus creyentes y de las personas que él dirige como apóstol, no cosas, sino fruto, el fruto espiritual. De la misma manera en que Pablo dice: y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De un creyente también se puede exprimir y debe salir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, miren, Pablo valora más esto que le hubieran enviado un buen fiambre, que estaba en la cárcel o no, o un par de zapatos nuevos porque allá se los habían robado en la cárcel, o una nueva túnica, o una capa porque estaba haciendo mucho frío si era invierno. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti. ¿Nuevamente en qué? En el Señor. Y le dice: conforta mi corazón en el Señor. Miren, tu actitud de obediencia, Filemón, será para mí como un bálsamo. ¿Alguna vez te has herido, te has raspado y te echan algo que ¡ay, qué descanso! El bálsamo precisamente se llama. Cuando uno ve en el otro, en el que ha engendrado en Cristo, o en los hermanos que está dirigiendo, o en las personas que estás discipulando, digámoslo así, crecimiento espiritual, eso es un bálsamo que eso es que no tiene valor. Por eso le dice: conforta mi corazón en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Bueno, pasa ahora y dice: te he escrito confiando en tu obediencia. O sea, yo sé, Filemón, que tú no vas a dudar esto, pues que no hay por dónde. De la manera en como te lo he explicado, de la manera en como tú has crecido, de la madurez que tienes, yo estoy completamente confiado, tengo la absoluta certeza, porque ya has sido obediente antes. La obediencia no es algo que uno crece en ella de la noche a la mañana. Uno crece de a poquito, es como hacer flexiones de pecho. Uno primero hace un cuarto de flexión, después llega a media, después casi capaz de hacer una, de pronto eres capaz de hacer grandes secuencias de una o dos, y así vas creciendo hasta llegar a varias, ¿sí o no? La obediencia también es así. Pablo le está exigiendo aquí a Filemón un alto ejercicio de obediencia, pero es que Filemón ya venía tomando estado físico espiritual
desde hace rato. Pablo sabe que Filemón va a obedecer, está confiado en su obediencia, no porque la estuviera colocando muy dura, sino que él había visto cómo Filemón, siempre que se trataba de obedecer, se desprendía inmediatamente de cualquier acto de rebelión en su corazón y obedecía. Y sobre todo que Pablo le está aconsejando como conviene en el Señor. Y aunque tenía libertad para mandárselo, le está pidiendo es un ruego, le está pidiendo es un favor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Claro, mira la libertad que le deja Pablo a Filemón. ¿Qué le está diciendo Pablo a Filemón? Recíbelo. Cuando le dice sabiendo que harás aún más de lo que te digo, es dejándole a Filemón el espacio como para que crea que él pensó que lo libere. ¿Sí o no? Entonces, recíbalo. Y Filemón dice, pues si ya lo recibí, si es mi hermano, pues ahora hay que es liberarlo. Y eso me recuerda que el proceso de madurez tampoco se da de la noche a la mañana. Es como un niño, como una niña desde pequeños. Y nosotros nos debemos gozar en ver el crecimiento de la persona. Y los crecimientos son graduales. Son graduales. Uno no amanece escribiendo cartas o epístolas de la noche a la mañana. Eso es con el tiempo. Primero hay que empezar y hacer sus pinitos de obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entre comillas, aquí entre nosotros, resultarás liberándolo. Entonces, ahí acaba la cosa con Onésimo, ¿cierto? Como lo que le acaba de decir Pablo a Filemón, siempre ha sido como fuertecito. Uno puede, cuando alguien le hace caer en cuenta a uno de una situación que debe corregir, o ni siquiera corregir, porque aquí se trataba era de crecer, uno siempre queda como medio, no sé si la palabra sea resentido, pero sí como medio dolido con el que le cosió la herida, pues así sin anestesia y todo, con el que le estirpó ese tumor. Uno tampoco es que se abrace mucho al médico que lo esté operando. En todo caso, Pablo, ya entrado en gastos, pues se tira de plancha a lo otro. Ahora, quiero que empiecen a mirar la actitud de los que están con Pablo allá en prisión, ¿cierto? Unos visitándole, otros viviendo con él ahí, que son Marco, Lucas, Aristarco. Ellos están oyendo y están mirando a un Timoteo que está ahí, porque la carta esta se le escribe a Filemón con Timoteo. Están mirando cómo fluye a través de la pluma y del espíritu de Pablo tantos requerimientos para ese cristiano que está allá en Colosas. Yo creo que ellos pensaban, si eso es con este que está lejos, como era con nosotros aquí cerquita, ¿cierto? Prepárame también alojamiento. Pablo le dice, pues, para que no vamos a quedar muy bravos y sepa que esto continúa hasta el fin. Yo sé que esto que te acabo de decir no nos va a separar, sino que nos va a unir más. No vaya a creer pues que cuando yo vuelva por allá me voy para la casa de otro, porque qué pena con Filemón todo lo que le dice con Onésimo. No, allá vuelvo, allá le caigo. Y es más, Pablo echa mano de algo que nos acerca más. Miren, yo he observado, y tal vez usted también lo ha hecho, desde luego que sí, porque tenemos el mismo Espíritu de Dios, y es que en cierta manera por las personas que uno ora, y más aún con las que uno ora, hay cierta libertad de abrazarnos a ellas. Cuando uno se abraza a una persona, está diciéndole, aquí estoy, me puedes hacer daño si quieres, pero tengo tanta confianza en que seré edificado que no voy a salir más defraudado, sino más edificado. Entonces, prepárame también alojamiento. O sea, bueno, cuando vuelva, pues prepárenle ahí el cuarto de la P a Pablo. Sí, no, le dice, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo le está recordando a Filemón, sé que la situación es difícil, la que te estoy tal vez colocando, pero recuerda que yo no te lo estoy escribiendo desde un balneario en Roma. Sí o no, yo no estoy aquí como en el sauna, no estoy aquí como esquiando, no, yo estoy en prisión. Y necesito urgentemente de sus oraciones, porque aunque Pablo sabía que estaba donde Dios lo quería, ojo con esto, no vamos a pensar que porque estamos en una situación difícil, no es que Dios no quiera que salgamos de ahí. Ojo con eso, que podemos entrar en un falso mesianismo ahí y en un sufrimiento errado. No.
Pablo dice, oren por mí, intercedan por mí, y os seré concedido. Es que, aunque yo estoy aquí en prisión y escribo muchas cartas, yo también me sentiría igualmente de cómodo y más afuera. Entonces, sé que Dios ha permitido que me encierren, pero Él también me puede sacar de aquí. Por favor, pídanle a Él que me dé la libertad si así lo desea. Por eso le dice, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Qué profundidad la de este pensamiento? Y nos sirve a nosotros. Nosotros podemos estar en situaciones difíciles, pero a veces se acomoda uno tanto en la incomodidad que pareciera que el tizne de la olla fuera de la olla, y no es así. Tú puedes pedirle al Señor o pedirle a las personas que oren por ti. En este caso, Pablo estaba pidiendo por su libertad física, así como en su momento él dejó de pedir por el aguijón que tenía en la carne, porque Dios le dijo que no le pidiera más por eso. Si no, Pablo todavía estaría ahí 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se expresa a través de la oración. Entonces, si estás pasando por situaciones como estas, también es lícito, delante de Dios, claro, pedirle a Él, como Pablo está diciendo, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, porque no falta el que ore al contrario. Gente errada diciendo, ay Señor, tan lindo el apóstol Pablo como nos edifica desde la cárcel, déjelo allá, bote la llave, así tendremos más cartas, así escribirá una para cada uno de nosotros. No faltará el que piense así, ¿no? Ay, tan lindo como es el hermano sufriendo, ¿no? No, porque espero que por vuestras oraciones os seré ¿qué? Concedido. Entonces, Pablo ahora se va a despedir, gracias a Dios, dice Filemón. Te saludan Epafras, aquel hermoso y simpático compañero de Pablo, porque le dice, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras en este caso también se aguantó sus canazos y además estaba en Cristo. O sea que la carta la envían a Filemón, la envían Pablo y Timoteo. Pero hay testigos, tanto allá donde Filemón está, porque ya lo leímos al principio, como ahora Pablo nos muestra quiénes están ahí con él, viendo cómo escribe esta cartita. Marcos, ya hablamos de Marcos mucho en Colosenses. Recordemos que algo estaba inspirando aquí a Pablo con Onésimo, y era que en su momento Pablo, de buena fe, pudo menospreciar a Juan Marcos. Cuando se regresó, para Pablo podría ser ya muy normal y cómodo inclusive andar entre gentiles, tal vez para Marcos no. Tantas cosas se presentaron en ese viaje o se presentan en un viaje misionero que tal vez uno no esté preparado para ellas, y pues Marcos decidió retornar y Bernabé lo recogió, así como en su momento había recogido a Saulo, que ahora es Pablo. Entonces por eso Pablo no quiere dejar ir a Onésimo fácilmente por una levantadita de cejas de Filemón. Y también le dice, Aristarco está aquí conmigo, testigo de esta carta, tenía más testigos que un notario. Demas, mire que Demas vuelve y no dice nada como en Colosenses. Tal vez ya Pablo estaba viendo, Demas, no sé, algo, en fin, pero ahí estaba, lo menciona. Y Lucas, el médico amado, le dijo en la anterior carta que vimos Colosenses, y le aclara, mis colaboradores, o sea, son testigos de esta carta y son obreros en el Señor para la obra, al igual que Onésimo, que te lo estoy devolviendo. Y empieza ya la despedida y le dice en este último versículo, nuevamente, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Mire que dice, con vuestro espíritu, porque estas decisiones de dar y recibir perdón, en este caso, y de aguantar o sufrir lesiones en lo material, como en este caso, no son fáciles de tragar en la carne, casi que imposibles a veces. Entonces por eso Pablo le dice a Filemón, la gracia, que es un don espiritual, de nuestro Señor Jesucristo, porque Filemón ya sabe que
en Cristo Jesús. Es que uno, cuando Pablo le dice a uno la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues alguien que no haya nacido de nuevo se podrá imaginar a un Jesucristo en la cruz. Alguien que ya nació de nuevo pero no ha renovado, igual. Pero alguien que haya renovado entendimiento se ha dado cuenta de todo lo que en Cristo Jesús se nos ha entregado. Por eso dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la punta del iceberg, lo que hay de ahí para abajo. Esto es lo que hemos visto renovando entendimiento carta tras carta. Sea con vuestro espíritu, con vuestra vida espiritual. Y amén, dice Pablo. De pronto se quedó pensando y dijo, ¿qué más le digo a Filemón, muchachos? Le dijeron, no, pues si le dice más lo mata, hermano. No, déjelo así tranquilo ya. Con ese viaje tiene por el momento. Déjelo que ya tiene suficiente. Entonces, les dije que al principio de esta lectura juiciosa, que iba a leerles en una versión que se llama NBB, N con N, B de burro y B de vaca. ¿Qué significa que es esa versión? ¿Nueva qué? Nueva versión viviente. Nueva Biblia viviente. Nueva Biblia viviente. Gracias, Alvarito. Miren pues el tenor de esta versión. Dice: Pablo, prisionero por amor de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a ti, Filemón, amado colaborador, y a la iglesia que se reúne en tu casa, a la hermana Apia y al hermano Arquipo, compañero de lucha. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen en ustedes amor y paz. Siempre doy gracias a mi Dios cuando te recuerdo en mis oraciones, porque me han hablado del amor y de la fidelidad que profesas al Señor Jesús y a todos los que son del pueblo santo de Dios. Ruego a Dios que la fe que tenemos en común te lleve a darte cuenta de cuántas cosas buenas podemos hacer por amor a Cristo. Yo mismo he hallado gran gozo y consuelo en tu amor, hermano mío, porque los corazones de los que pertenecen al pueblo santo de Dios han hallado refrigerio en tu bondad. Por eso, aunque podría ordenarte lo que debes hacer en el nombre de Cristo, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, anciano ya y preso por causa de Cristo, te suplico por mi hijo Onésimo, el cual llegó a ser hijo mío en mis prisiones. Él no te ha sido útil en el pasado, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Te lo mando de regreso y con él te envío mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo en esta prisión en la que estoy por predicar el evangelio, pues así me habría ayudado en lugar tuyo, pero preferí no hacerlo sin tu consentimiento, pues no me gustan los favores forzados. Quizás Onésimo huyó de ti precisamente para que lo recuperaras para siempre, y ya no como esclavo, sino como algo mucho mejor, como hermano amado. Para mí, él es muy especial. Ahora tienes razón para apreciarlo mucho más, no solo como persona, sino también como tu hermano en el Señor. Si de veras me consideras tu amigo, recíbelo con el mismo afecto con el que me recibiríais a mí. Si te hizo algún mal o si te robó algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo pagaré, y para constancia escribo esto con mi puño y letra. No creo que sea necesario recordarte que tú a mí me debes lo que eres. Sí, hermano, alegra mi corazón en Cristo con este gesto de amor que te pido en el Señor. Te he escrito esta carta porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Ten una habitación lista para mí, pues espero que Dios contestará las oraciones de ustedes y permitirá que pronto vaya a verlos. Epafras, mi compañero de prisión por amor a Cristo Jesús, te saluda. Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, te envían saludos también. Que el amor del Señor Jesucristo se derrame sobre ustedes. Esa versión me parece muy, pero muy clara.
Que a propósito, recordándoles la lectura juiciosa, que no debe parar, esa lectura de 9 capítulos diarios en la cual, si usted ha sido diligente y ha sido obediente como Filemón, ha debido surtir ya mucho buen efecto en su carácter. Pero le animo a que cada mes cambie de versión. Si en este mes de abril, que está empezando, usted ya viene de leer los 9 capítulos diarios, o sea, el Nuevo Testamento, en un mes, en la versión Reina Valera, por ejemplo, de 1909, puede leerla, por ejemplo, en esta versión que acabamos de ver, o en NBI, la Nueva Versión Internacional, o puede tomar una excelente que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es excelente, por ejemplo, o puede, si ya domina el inglés bien con Duolingo, puede leerse una King James, por ejemplo, o si como Marcos domina el portugués, pues puede leerla en portugués, y así en el año habrá leído en 12 versiones diferentes el Nuevo Testamento, y es supremamente fácil, extremadamente fácil. Casi que 9 capítulos se convierten solo en un abrebocas para lo que tu alma empieza a necesitar de la Escritura. Bien, eso es básicamente lo que Filemón nos traía, por lo menos en lo que esta lectura juiciosa nos ha regalado juntos esta primera vez. Me imagino que en unos años que la volvamos a tomar, si Dios nos tiene todavía acá, juntos, vamos a ver más cosas. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial en el que nos permites abrir tu palabra con suma reverencia, con sumo respeto, con tremendo interés, con grande amor, y nos damos cuenta de lo válida que es para este tiempo, aún para nosotros. Permite que los que escuchen esta lectura juiciosa, también sus corazones sean enriquecidos y abiertos al perdón, al darlo y al recibirlo, porque estamos haciendo relaciones para la eternidad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén.